Bienvenidos familia de Tecton. Un día más a este espacio donde buscamos claridad en medio de tanta confusión. Hoy les traemos un tema que seguramente muchos de ustedes han visto en titulares, en redes sociales, incluso en debates de sobremesa. Atención, porque Lo que vamos a comentar hoy no es cualquier cosa. El Papa León XIV ha dado un paso histórico que está dando mucho de qué hablar. ¿De qué estamos hablando? De la famosa imagen de la Pachamama, de la idolatría que se infiltró en los mismos jardines del Vaticano y de cómo esto se ha convertido en uno de los episodios más polémicos dentro de la Iglesia contemporánea. Pero antes de entrar en detalle sobre lo que ha dicho el Papa León XIV, déjenme ponerles en contexto. Tenemos que volver a 2019. Ese año marcó un punto de quiebre en la historia reciente de la Iglesia con un hecho que para muchos fue sencillamente inexplicable. Imagínense esta escena. 4 de octubre de 2019. Jardines del Vaticano. Una ceremonia pública. Cámaras de todo el mundo grabando y de repente aparece una figura extraña, una talla de madera que según algunos representaba a la Madre Tierra, conocida en las culturas andinas como Pachamama. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó dejó a millones de católicos perplejos. Aquel día no fue cualquier reunión, era el preludio del Sínodo para la Amazonía. Una asamblea que en principio debía tratar temas ecológicos, sociales y pastorales relacionados con la región amazónica, nada fuera de lo común, hasta que la ceremonia incluyó actos que muchos interpretaron como rituales paganos, personas postradas en el suelo, oraciones dirigidas a esta figura y gestos que sinceramente mente no tenía nada que ver con la fe católica. Sí. Amigos. Esto ocurrió en el corazón mismo de la Iglesia, en un lugar donde jamás imaginaríamos ver algo semejante y no se detuvo allí. Días después, el 7 de octubre, cuando el sínodo comenzaba oficialmente, vimos algo todavía más impactante. Esa misma imagen fue llevada en procesión por la Basílica de San Pedro. Sí, escucharon bien. La Pachamama. Cruzando las puertas del templo más sagrado de la cristiandad, avanzando hasta la sala donde se llevarían a cabo las deliberaciones sinodales, aquello dejó a millones con una sola pregunta. ¿Cómo es posible que algo así suceda en la Iglesia Católica? Desde entonces el debate ha sido intenso. Era simplemente un símbolo cultural, como algunos decían, o se trataba de un acto de idolatría, como afirmaban otros. Aquí es donde las aguas se dividieron. Por un lado, teníamos a quienes justificaban la presencia de la Pachamama como una expresión de inculturación. Un modo de dialogar con las comunidades indígenas. Por otro lado, había voces. Muchas de ellas teólogos, cardenales incluso obispos, que advertían que lo ocurrido había cruzado una línea muy peligrosa, la línea que separa el respeto cultural de la idolatría. Y. Claro, no podemos olvidar el episodio que se volvió viral en todo el mundo. Alexander Chugel, un joven laico austriaco, decidió actuar. Se dirigió a la iglesia donde habían colocado varias imágenes de la Pachamama, las tomó y sin dudarlo las arrojó al río Tíber desde el puente Sant'Angelo. ¿Por qué lo hizo? Porque según él, en ese lugar sagrado se estaba cometiendo un pecado gravísimo.
Se estaba adorando a una deidad pagana. Algo absolutamente incompatible con la fe católica. Ese acto desató una tormenta mediática y para algunos lo convirtió en un héroe de la ortodoxia. Para otros en un fanático. Ahora, Avancemos hasta el presente. Han pasado años desde aquel sínodo, pero el eco de la Pachamama sigue resonando en la conciencia de la Iglesia. Y en medio de ese eco surge la voz del Papa León XIV. Su mensaje es claro, firme y me atrevo a decir contundente. Basta de confusión. Basta de sincretismo. Basta de ídolos en el corazón de la Iglesia. El Papa no se ha quedado en medias tintas, ha hablado de idolatría. Ha citado las Escrituras y ha recordado a todos que el primer mandamiento no es negociable. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero aquí viene lo más interesante. León XIV no se ha limitado a emitir un comunicado diplomático. No ha dado un paso que podríamos llamar simbólico, pero que tiene un peso enorme. Ha ordenado retirar de manera definitiva toda imagen vinculada a la Pachamama en espacios eclesiales y en palabras textuales. Devolver a las aguas lo que pertenece a los ríos. Sí, amigos, el Papa León XIV. En un gesto cargado de significado, ha repetido lo que aquel joven austríaco hizo hace años. Arrojar la idolatría al río como señal de purificación. Esto, por supuesto, ha encendido las redes, ha levantado aplausos en unos sectores y críticas feroces en otros. Algunos lo ven como un acto de valentía profética. Otros lo acusan de falta de respeto a las culturas indígenas. Pero más allá del ruido mediático, hay una pregunta. ¿Qué debemos hacernos? ¿Qué significa ¿realmente este gesto? ¿Estamos ante un simple acto simbólico o ante un mensaje profundo que redefine los límites de la Inculturación. En este primer segmento hemos repasado los hechos, el origen del escándalo, el acto que desató la polémica y la respuesta actual del Papa León XIV. Pero esto no se queda aquí. En la segunda parte vamos a profundizar en las razones teológicas detrás de esta decisión. ¿Por qué el Papa ha sido tan categórico al hablar de ¿Idolatría? qué peligros ve para la fe ¿Cristiana en estas prácticas? y sobre todo, cómo se articula esto con el magisterio previo y con la misión evangelizadora en contextos culturales ¿Diversos? No se despeguen, porque lo que viene ahora es el corazón del debate, la verdad sobre la idolatría, el riesgo del sincretismo y la respuesta que la Iglesia está dando en el siglo XXI. Familia, seguimos en este análisis que está encendiendo las conversaciones en todo el mundo Católico. Si en la primera parte repasamos el origen del escándalo Pachamama, hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón del debate. ¿Por qué? El Papa León XIV ha sido tan claro y contundente al llamar idolatría a lo ¿Ocurrido? ¿Es esto una exageración, un retroceso o más bien un acto profético que responde al Evangelio, en toda su radicalidad? Para entender esto, necesitamos acudir a las bases. La fe Católica no nace ayer, no se improvisa hoy, ni se inventa mañana. Se sustenta en una tradición viva que parte de la revelación divina, la Escritura y el magisterio constante de la Iglesia. Y. Cuando hablamos de idolatría, hablamos de algo que ha estado presente desde los primeros capítulos de la Biblia hasta
Nuestros días. Así que vamos al grano 1, el primer mandamiento, el corazón de todo. Empecemos recordando la esencia misma del Decálogo. El primer mandamiento, ese que Dios entrega a Moisés en el Sinaí, dice: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni figura alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 20:24. Notan la claridad. No hay matices, no hay interpretaciones ambiguas. Dios se presenta como el único, el absoluto, y prohíbe expresamente la fabricación y adoración de imágenes que representen divinidades. Ahora bien, algunos dirán, pero en la Iglesia tenemos imágenes, ¿eso no es ¿Idolatría? Y aquí está la diferencia ¿Esencial? Las imágenes de santos, de Cristo o de la Virgen María no son dioses. Son Representaciones que nos ayudan a elevar el espíritu hacia Dios, no a sustituirlo. El culto que se les rinde no es adoración, latría, sino veneración, dulía y en el caso de María, hiperdulía. Esto ha sido aclarado desde el Concilio de Nicea 2787. Y está en el Catecismo. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos una figura que en su origen y significado es una divinidad pagana como la Pachamama? Allí no hay discusión posible. Si esa figura es objeto de oración, de gestos de reverencia, de postración, estamos en el terreno de la idolatría, no de la Inculturación. 2. Idolatría. ¿Qué es y por qué es tan ¿Grave? Vamos a lo que dice la Iglesia. El Catecismo en el número 2112 define así la idolatría. La idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios, ya sean dioses o demonios. El poder, el placer, la raza, los antepasados, el Estado, el dinero, etc. Esto nos da una pista clarísima. Idolatría no es solo arrodillarse ante una estatua, es cualquier actitud que coloca en el lugar de Dios a algo que no es Dios. Pero, Cuando hablamos de la Pachamama, no estamos ante una simple figura cultural. Para los pueblos andinos, Pachamama es una divinidad. Es la madre tierra, considerada un ser con poder espiritual, receptor de ofrendas, sujeto de invocaciones. Esto no lo inventamos nosotros, lo dicen los propios pueblos que la veneran. Entonces, ¿qué sentido tiene llevar esa imagen a los jardines del Vaticano y ¿hacerle gestos rituales? aquí está el problema? La confusión se sembró desde el primer momento. El Papa León XI lo ha dicho en su reciente declaración. No podemos permitir que el relativismo espiritual debilite la fe del pueblo de Dios. Ninguna imagen que represente una divinidad extraña puede ocupar espacio en la liturgia, en la oración ni en la vida cristiana. Este es el núcleo del asunto. No se trata de falta de respeto a una ¿Culture? Se trata de salvaguardar la verdad del Evangelio. El respeto a los pueblos originarios jamás puede justificar actos que contradicen el primer mandamiento. Si Jesús dio su vida para revelarnos al Dios único y verdadero, ¿cómo podemos hoy abrir la puerta a prácticas que ¿Diluyen esa verdad? 3. Inculturación. Lo que es y lo que no es. Ahora hablemos de un concepto que se ha usado y abusado
En este debate, la inculturación. ¿Qué significa realmente? El Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Redemptoris Missio 1990 explica que inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y al mismo tiempo la introducción de esas culturas en la vida de la Iglesia. Es un proceso legítimo, necesario, hermoso incluso, pero tiene una condición indispensable: que el Evangelio ilumine y purifique la cultura, no que la cultura distorsione el Evangelio. Aquí está la clave. La inculturación no significa mezclar lo sagrado con lo pagano. No es sincretismo. No es colocar a Cristo al lado de ídolos para que convivan en paz. Es más bien proceso de discernimiento. ¿Qué elementos de una cultura son compatibles con la fe cristiana y pueden ser asumidos y transformados? Por ejemplo, las danzas, los idiomas, las expresiones artísticas. Todo eso puede integrarse. Pero no se puede integrar una divinidad pagana como si fuera un simple adorno cultural. Eso es cruzar la línea. Eso es caer en lo que León XV llama con toda claridad idolatría camuflada de inculturación. El mismo Papa Francisco, durante el sínodo, afirmó en su momento que no había intención idolátrica. Pero el problema no es la intención, sino la percepción y el acto objetivo. Si a una figura se le rinden gestos propios de adoración, postrarse, rezar, llevarla en procesión, el mensaje que se transmite es inequívoco. Hay un culto, aunque se intente maquillar con palabras. 4. Las consecuencias espirituales del sincretismo. No pensemos que esto es un detalle menor o una simple cuestión estética. El sincretismo, esa mezcla de creencias incompatibles, es una de las tentaciones más peligrosas para la Iglesia. ¿Por qué? Porque erosiona la identidad cristiana desde dentro. Cuando se diluye la unicidad de Cristo como único Salvador y se lo coloca al mismo nivel que otras fuerzas espirituales, el mensaje del Evangelio pierde su fuerza. Y eso, amigos, no es solo un problema teológico, es un problema pastoral gravísimo. ¿Cómo podemos anunciar la fe en Jesucristo con coherencia si nosotros mismos permitimos signos ambiguos que contradicen la fe que profesamos? León 14 en su declaración ha sido categórico. La misión evangelizadora no consiste en negociar la verdad revelada para agradar a los hombres, sino en proclamarla con caridad y claridad, aun cuando sea contracultural. Esto no es fanatismo, esto es fidelidad. El cristianismo siempre ha sabido dialogar con las culturas, pero sin renunciar a su núcleo. Los mártires africanos, por ejemplo, dieron su vida precisamente por negarse a ofrecer incienso a los dioses locales. Ellos comprendieron que la fe no admite compromisos en lo esencial. ¿Y qué es lo? Que solo hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres. 5. Idolatría. Hoy más común de lo que ¿crees? Quizás alguien nos escuche y piense, esto no me toca. Yo nunca me postraría ante una estatua de Pachamama. Pero cuidado, la idolatría no es un problema del pasado, ni se limita a los ídolos de madera. El Catecismo lo dice claramente. Hay idolatría cuando ponemos en el lugar de Dios cualquier cosa creada, el dinero, el poder,
La fama, incluso ideologías. Hoy más que nunca vivimos rodeados de ídolos invisibles que esclavizan el corazón. Por eso este debate no es arqueología teológica, es una llamada a examinar dónde está nuestro corazón, en Dios o en otras cosas que nos roban su lugar. 6. La enseñanza de San Pablo. Intransigencia evangélica. San Pablo en la primera carta a los Corintios es directo. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Cor. 61. Esto no es intolerancia, es lógica espiritual. Si creemos que Dios es único, no podemos hacer concesiones. El mismo Pablo sufrió persecuciones por negarse a tolerar la idolatría en las comunidades cristianas. Él sabía que permitirla sería destruir desde la raíz la fe naciente. Conclusión de la parte 2. Hasta aquí, familia, hemos visto que el Papa León XIV no está inventando nada nuevo, está reafirmando la enseñanza constante de la Iglesia. La idolatría es incompatible con la fe cristiana, y ningún argumento cultural o pastoral puede justificarla. La inculturación es buena, sí, pero siempre que mantenga la supremacía de Cristo, cuando se coloca a una divinidad pagana en un contexto cristiano y se le tributan honores, no. Hay diálogo cultural, hay confusión espiritual y la confusión, tarde o temprano se convierte en apostasía. En la próxima parte vamos a entrar en lo que todos esperan. ¿Qué dijo exactamente el Papa León XIV? ¿Cuáles son sus palabras textuales? ¿Qué medidas concretas ha tomado para erradicar esta práctica y evitar que vuelva a suceder? Prepárense porque lo que viene no es solo doctrina, son decisiones históricas que marcarán un antes y un después. Familia, llegamos a la parte que todos estaban esperando. ¿Qué dijo exactamente el Papa León XIV sobre la Pachamama? No estamos hablando de rumores ni de interpretaciones, ni de comunicados ambiguos. Hoy vamos a leer y analizar fragmentos del documento papal que sin duda pasará a la historia como una de las declaraciones más firmes contra la idolatría en la era contemporánea. Pero antes, situémonos. Esta declaración no surgió de la nada. Han pasado años desde el famoso sínodo amazónico y aunque muchos pensaban que la polémica había quedado en el olvido, el tema volvió a la mesa por una razón muy concreta. La confusión doctrinal que se generó no solo persiste, sino que ha crecido en algunos ambientes eclesiales. En varios países latinoamericanos se comenzaron a ver celebraciones con elementos sincretistas donde oraciones cristianas se mezclaban con invocaciones a la Madre Tierra. Y eso, amigos, es dinamita para la fe. Fue en este contexto que el Papa León XIV decidió hablar y lo hizo sin rodeos. Vamos a leer algunos fragmentos del documento titulado Dominus Solus sobre la pureza de la fe y el peligro de la idolatría en la Iglesia. 1. El Papa rompe el silencio. Escuchen esto. No hay lugar en la Iglesia para imágenes, figuras o símbolos que representen divinidades extrañas al Dios vivo y verdadero. No podemos justificar bajo el pretexto de la inculturación lo que constituye una violación del primer mandamiento. ¿Ven la contundencia? No. Dice, no es recomendable, no dice sería mejor evitarlo. Dice claramente no hay lugar.
Es una prohibición absoluta. Categórica, y añade algo más adelante que vale la pena subrayar. Cuando los fieles ven gestos de veneración hacia imágenes que son reconocidas como ídolos en otras tradiciones, la confusión se convierte en escándalo. Y el escándalo en apostasía no se trata de un detalle cultural, sino de la integridad de la fe. Aquí hay dos conceptos clave: confusión y apostasía. El Papa nos está diciendo que estas prácticas no son inofensivas. Son semillas que, si no se arrancan, terminan destruyendo la fe. 2. Denuncia al sincretismo y advertencia a pastores. Otra parte del documento que levantó aplausos y críticas en todo el mundo es la advertencia directa a los responsables de permitir estas prácticas. A los pastores que han promovido, tolerado o justificado tales actos bajo la apariencia de respeto cultural, les recordamos que son custodios del depósito de la fe, no gestores de ideologías. Nadie tiene autoridad para relativizar el Evangelio. En nombre del diálogo. Andinswad. Forbarran internem. ¿Se dan cuenta del golpe? Esto es una corrección fraterna, pero muy firme. León X no se queda en la denuncia general. Apunta directamente a quienes con buena o mala intención han permitido que imágenes de la Pachamama o similares entren en espacios eclesiales. Y no lo dice como quien opina, lo dice como quien ejerce la autoridad petrina. 3. El gesto profético de volver al río. Pero lo que más ha dado que hablar no son solo las palabras, sino el gesto que el Papa realizó en Roma hace pocos días. Escuchen cómo lo narra el documento. Como signo de purificación y reparación, hemos ordenado que las figuras que fueron motivo de escándalo sean retiradas y depositadas en el río para que el agua que fluye las lleve lejos del corazón de la Iglesia. Así queremos recordar al pueblo de Dios que la idolatría no puede habitar en el templo santo. ¿Les suena familiar? Exacto. Es un eco del acto de Alexander Chubel en 2019, pero ahora realizado por mandato pontificio. Las imágenes que habían quedado en colecciones y museos del Vaticano fueron simbólicamente llevadas al río Tíber. León XIV no improvisó. Quiso enviar un mensaje visual, un acto visible que hable más fuerte que cualquier documento. Este gesto ha sido calificado por algunos como una limpieza espiritual y por otros como un insulto cultural, pero nos guste o no, tiene un significado clarísimo. La Iglesia no puede cargar con ídolos. Punto 4. Las medidas concretas. Ahora bien, más allá del gesto, ¿qué medidas prácticas ha decretado el Papa para que esto no vuelva a suceder? Aquí están y son muy concretas. Prohibición absoluta de introducir en templos, oratorios, jardines o instituciones católicas imágenes, figuras o símbolos asociados a divinidades paganas. Sanciones canónicas para quienes promuevan o celebren actos sincretistas. Bajo pretexto pastoral, revisión litúrgica en regiones de misión para garantizar que los ritos sean puramente cristianos y no mezclen elementos incompatibles con la fe. Formación doctrinal obligatoria para obispos y agentes pastorales sobre el primer mandamiento y el riesgo del relativismo religioso. Creación de una comisión para la inculturación evangélica con la tarea de discernir qué expresiones culturales son legítimas y cuáles deben ser rechazadas por su carácter idolátrico.
Esto no es cosmética, esto es cirugía. Mayor. León XIV está marcando un antes y un después en la relación entre fe y cultura, estableciendo límites claros. Donde antes había zonas grises. 5. ¿Por qué ahora? Algunos se preguntan. ¿Por qué León XIV actúa ahora y no ¿Antes? El documento lo explica. Hemos esperado no por indiferencia, sino por prudencia. Pero el tiempo de la ambigüedad ha terminado. La confusión doctrinal ha llegado a niveles que exigen una palabra clara para proteger la fe de los sencillos. Esto es muy importante. León XIV no busca abrir viejas heridas, sino cerrar una herida que nunca cicatrizó y que amenazaba con infectar todo el cuerpo. Eclesial 6. El impacto inmediato. Como era previsible, la reacción fue explosiva. Medios seculares hablan de ruptura cultural. Teólogos progresistas acusan al Papa de falta de sensibilidad intercultural. Otros lo comparan con los grandes reformadores de la historia como San Pío V después del Concilio de Trento. Las redes sociales arden, hashtags como fin de la idolatría y León Quiz Valiente se volvieron tendencia global. En contraste, grupos indigenistas califican la acción como colonialismo espiritual. Pero lo que nadie puede negar es que León XIV ha hecho lo que muchos pedían desde hace años. Hablar claro, sin ambigüedades. Y en tiempos de confusión. La claridad es un acto de caridad. Conclusión de la parte 3. Familia, lo que hemos leído hoy no es cualquier cosa. Es un documento magisterial que reafirma verdades que son innegociables. Dios es único. Cristo es el único mediador. Y la idolatría no tiene cabida en la Iglesia. Las palabras del Papa León XIV no son un capricho, son un eco del primer mandamiento, una luz que disipa la penumbra del relativismo religioso. Pero esto no termina aquí. Si las palabras del Papa fueron fuertes, esperen a conocer lo que está ocurriendo ahora mismo en diócesis, conferencias episcopales y comunidades religiosas. Porque la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo están reaccionando los obispos, los sacerdotes y los fieles ante esta purificación ¿Ordenada por el Papa? Familia de Tectón. Prepárense porque lo que viene no es para corazones frágiles. Si pensaban que las palabras del Papa León XIV en el documento Dominus Solus fueron fuertes, esperen a ver la tormenta que desataron en el mundo católico y más allá. Hoy vamos a recorrer los 5 continentes para analizar cómo obispos, sacerdotes, laicos, medios de comunicación y hasta políticos están reaccionando a este acto, que muchos llaman histórico y otros tildan de rupturista. Pero antes de entrar en detalles, recordémoslo esencial. León XIV no solo condenó el uso de imágenes paganas como la Pachamama en ambientes eclesiales, sino que ordenó su retirada y en un gesto simbólico las arrojó al río Tíber. Además estableció normas claras y sanciones para quienes promuevan prácticas sincretistas. ¿Qué pasó después? Veámoslo. 1. El mundo conservador estalla en aplausos. No hay otra palabra para describirlo. euforia. Los sectores católicos que durante años denunciaron lo ocurrido en 2019. Sienten que por fin Roma les ha dado la razón. Canales de YouTube, blogs, radios y periódicos afines a la ortodoxia doctrinal se llenaron de titulares como Victoria
De la fe católica, León XIV devuelve la dignidad al primer mandamiento. Se acabó la pacha en la Iglesia. En Estados Unidos, líderes de movimientos pro-vida y pro-familia publicaron comunicado, celebrando lo que llaman un acto profético que devuelve claridad en medio del caos. El cardenal Raymond Berg, que en su momento fue crítico del sínodo amazónico, escribió en redes: agradezco al Santo Padre por esta firme defensa de La fe. era necesaria y oportuna. En España varias diócesis organizaron vigilias de acción de gracias, interpretando la decisión del Papa como un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Incluso algunos obispos han declarado públicamente que el documento Dominus Solus es el golpe más contundente contra el relativismo desde el Concilio Vaticano II. 2. América Latina. Entre el alivio y la rebelión. Aquí la cosa se complica. América Latina es la región más golpeada por esta polémica, porque el sínodo amazónico tuvo su epicentro en Brasil, Perú y Bolivia. Y. Porque muchas comunidades indígenas se sintieron reconocidas en aquel momento. Reacciones positivas. Obispos de países como México, Chile y Argentina emitieron comunicados apoyando la decisión del Papa, destacando que la inculturación no puede confundirse con idolatría. Algunos incluso pidieron perdón por haber permitido ambigüedades en celebraciones anteriores, reacciones negativas. En contraste, varios líderes eclesiales en la Amazonía brasileña se declararon consternados y acusaron a Roma de falta de sensibilidad cultural. Un grupo de teólogos de la liberación publicó un manifiesto titulado Contra la imposición eurocéntrica, la fe se encarna en los pueblos. En redes sociales, hashtags como Pachamama resiste comenzaron a circular acompañados de imágenes de comunidades rezando en círculos, abrazadas a símbolos indígenas. Incluso hubo protestas frente a nunciaturas en Quito y Lima, donde se vieron pancartas con frases como "no nos quiten nuestra espiritualidad". Respuesta del Vaticano. Silencio. Hasta ahora, León XIV no ha emitido declaraciones adicionales. Pero se sabe que su equipo monitorea estas reacciones con lupa. 3. Europa. Aplausos en el este, críticas en el Oeste. En el viejo continente las líneas divisorias son claras. Europa del Este. Países como Polonia, Hungría y Croacia celebraron la medida. Obispos polacos emitieron un comunicado en el que agradecen al Papa por proteger la pureza del Evangelio frente a la contaminación ideológica. Europa Occidental. Aquí se siente más la resistencia. En Alemania, el presidente del Camino sinodal alemán calificó la decisión como un retroceso pastoral y pidió revisar el documento en clave de pluralismo religioso. Algunos medios católicos progresistas europeos hablaron de integrismo cultural y hasta compararon la acción con actos iconoclastas del pasado. En Francia, el influyente semanario La Croix publicó un editorial titulado Purificación o ruptura, donde plantea que la decisión podría fracturar aún más la ya debilitada unidad eclesial en Occidente. 4. África. Fidelidad Y claridad. África, siempre fiel a la ortodoxia doctrinal, ha sido uno de los continentes que más ha celebrado la decisión. Obispos de Nigeria, Uganda y Kenia emitieron una declaración conjunta, afirmando, en nuestras culturas también
Hubo ídolos, pero al abrazar la fe cristiana los dejamos atrás. La inculturación no significa regresar a la esclavitud espiritual. Esta frase se volvió viral y muchos la interpretan como un llamado al realismo. Si África pudo evangelizarse sin idolatría, ¿por qué América Latina no? 5. Asia. Silencio estratégico. En Asia la reacción ha sido más prudente. Especialmente en países como India y Filipinas, donde conviven culturas religiosas muy diversas. La Conferencia Episcopal Filipina dijo en un breve comunicado: agradecemos al Santo Padre por su enseñanza. Estudiaremos el documento y lo aplicaremos con discernimiento pastoral, nada más, nada menos silencio diplomático, quizás para evitar tensiones en contextos multireligiosos. 6. Reacciones en los medios Seculares. Y como era de esperar, la prensa mundial no se quedó callada. D. New York Times tituló: el Papa León XIV arroja al río símbolos indígenas y desata una tormenta cultural. Mientras que The Guardian habló de la guerra contra el paganismo en el Vaticano. En Redes sociales, memes, debates y hashtags incendiaron Twitter y TikTok. Unos ridiculizan la decisión, otros la celebran como un acto de valentía profética. El debate ha llegado incluso a programas de televisión y foros políticos. Algunos gobiernos latinoamericanos han expresado preocupación por lo que consideran una falta de respeto a los pueblos originarios. 7. Tensiones en el clero, unidad o división. Aquí está el punto más delicado. ¿Qué pasa dentro de la Iglesia? Les adelanto algo. Hay tensiones fuertes. Cardenales a Favor, Berg, Sara, Müller y varios purpurados africanos y latinoamericanos han respaldado públicamente al Papa. Cardenales en contra. Algunos miembros del ala progresista europea han expresado su dolor y piden diálogo. Se habla incluso de reuniones privadas para evaluar cómo interpretar el documento en clave local. Sacerdotes en crisis. En Zonas amazónicas, párrocos que habían adoptado elementos culturales en la liturgia, ahora se sienten desautorizados. Algunos amenazan con desobedecer. ¿Esto significa un cisma? No necesariamente. Pero las tensiones están al rojo vivo. 8. La voz del pueblo. Testimonios contrapuestos. En medio de esta tormenta, las voces del pueblo católico son un reflejo del debate global. María, catequista en Sevilla. Por fin alguien pone orden. Ya estaba cansada de tanta confusión. Luis, joven indígena en Perú. Siento que nos quitan nuestra identidad. ¿Acaso Cristo no ama nuestras raíces? Sor Beatriz, religiosa en México. El respeto cultural es importante, pero nunca a costa de la fe. Historias como estas se multiplican en redes sociales y medios locales, mostrando que este debate toca fibras muy profundas. La identidad, la fe, la cultura y el sentido mismo de la evangelización. 9. El debate teológico, acto profético o error pastoral. Los teólogos no se han quedado al margen. En universidades católicas de todo el mundo se están organizando seminarios y foros para analizar el alcance de Dominus Solus. Hay dos posturas principales. Los que lo ven como un acto
profético argumentan que León XIV ha devuelto claridad doctrinal en tiempos de relativismo y ha protegido la fe de los sencillos. Los que lo ven como un error pastoral dicen que la decisión puede cerrar puertas al diálogo intercultural y generar heridas en comunidades indígenas. El debate promete intensificarse, especialmente porque el documento no es opcional, es magisterio pontificio. Eso significa que su aplicación no depende del gusto de cada diócesis. Conclusión de la parte 4. Familia, lo que estamos presenciando no es un episodio más en la historia de la Iglesia, es un punto de inflexión. León XIV ha trazado una línea clara donde antes había ambigüedad. Esto traerá frutos de purificación, pero también conflictos. Las reacciones son prueba de que la batalla no es solo cultural, sino espiritual. ¿A quién pertenece el corazón de la Iglesia? ¿A Cristo o a los ídolos disfrazados de símbolos culturales? En la próxima parte vamos a abordar lo que muchos esperan, la base bíblica y patrística de esta decisión. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la idolatría? ¿Cómo enfrentaron este problema los primeros cristianos? ¿Qué nos enseña la tradición sobre casos similares? Prepárense porque la parte 5 no será solo análisis, será dinamita espiritual. Familia de Tectón, agárrense porque hoy vamos al corazón del asunto. Si hay algo que distingue a la Iglesia Católica, es que no improvisa cada decisión papal. Sobre todo cuando se trata de doctrina. Tiene raíces profundas en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Así que en esta quinta parte vamos a responder a la pregunta que está en boca de todos. ¿Qué dice la Biblia y la enseñanza de los padres de la Iglesia sobre lo que acaba de hacer el Papa León XIV? Prepárense porque vamos a entrar en terreno sólido, rocoso como la fe de Pedro. Y al final les daré 3 aplicaciones prácticas para los católicos de hoy que quieren mantenerse firmes frente a la idolatría moderna. Vamos allá. 1. El primer mandamiento. El fundamento inquebrantable. Comencemos por lo básico, porque todo esto gira en torno a un mandamiento que no deja espacio para la confusión. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. Éxodo 20, 5. Este texto no necesita comentarios. No hay tolerancia para la idolatría. Dios no acepta rivales. El problema de Israel en todo el Antiguo Testamento fue precisamente sincretismo. Mezclar la fe en Yahvé con cultos paganos. ¿Y qué hizo Dios cada vez que su pueblo cayó en eso? En el Sinaí. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo hizo el becerro de oro. ¿Recuerdan la reacción de Dios? Pecado gravemente. Ex 32. Con los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos denuncian la idolatría como prostitución espiritual. Jeremías 2 y 11. Dice, ¿acaso ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque no son dioses? Resultado. Cada vez que Israel cayó en idolatría, vino la ruina, invasiones, exilios, desolación. ¿Se dan cuenta? La idolatría no es un error cultural, es una traición al amor de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué ocurre cuando la Iglesia, en nombre de la inculturación, permite símbolos paganos en sus ritos? Está repitiendo los mismos errores que
Israel. 2. El Nuevo Testamento, Cristo. Contra los ídolos. Algunos dicen, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora. Estamos en la gracia. Error. El Nuevo Testamento es igual de claro. 1 Juan 5 y 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hechos 14. Pablo y Bernabé llegan a Listra y la gente quiere adorarlos como dioses. ¿Qué hacen ellos? Rompen sus vestiduras. Y gritan, somos hombres como ustedes. Hach 14:15. No dicen, bueno, podemos dialogar. Acepten nuestra fe, pero mantengan sus ritos. No los corrigen de Enmediar. 1 Corintios octubre de 2021. Lo que sacrifican los gentiles, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No podéis participar de la mesa del Señor, ¿y de la mesa de los demonios? ¿Quieren algo más contundente? San Pablo dice que detrás de los ídolos hay demonios. Esto significa que cuando en 2019 se introdujeron figuras de la Pachamama en ceremonias vaticanas, no era un simple símbolo cultural, era una puerta abierta a lo demoníaco. Así de serio es 3, Jesús y la pureza del Culto. Recordemos lo que hizo Jesús en el templo. Entró Jesús en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban en él. Mateo 21:1. ¿Por qué se enfureció? Porque estaban profanando el lugar Santo. Si Jesús reaccionó con tanta fuerza por comerciantes, ¿cómo reaccionaría ante ídolos en la casa de Dios. No lo duden. Cristo mismo aprobaría la decisión del Papa León XIV. Porque defiende la santidad del culto. 4. Los padres de la Iglesia. Testigos de celo apostólico, los primeros cristianos vivieron rodeados de paganismo. Roma estaba llena de templos y estatuas de dioses. ¿Cómo actuaron los padres de la Iglesia? Veamos. San Justino Mártir en su Apología dice que los ídolos son inventos del demonio para desviar a los hombres del verdadero Dios. San Agustín. En la ciudad de Dios escribe, todos los que se inclinan ante ídolos se inclinan ante demonios. San Juan Crisóstomo. Predicaba, no digas, es solo una imagen. No hago nada malo. La sola presencia de un ídolo en un lugar sagrado es una Abominación. ¿Ven el patrón? Ningún padre de la Iglesia dijo jamás. Podemos incluir dioses paganos como símbolos culturales. Jamás, al contrario, muchos murieron mártires precisamente por negarse a ofrecer incienso a ídolos. Entonces pregunto, ¿qué habrían dicho San Agustín, San Atanasio o San Ireneo al ver la Pachamama procesando en San Pedro? Sin duda, lo mismo que dijo León 14, fuera del templo de Dios. 5. Música. Música. No es cultura, es guerra espiritual. Es Guerra espiritual. Es guerra espiritual. Es guerra espiritual. Aquí está la clave. La idolatría no es un error inocente, es un acto espiritual. ¿Y cómo? Dice San Pablo, detrás de los ídolos hay demonios. Eso significa que permitirla Pachamama en ceremonias católicas no solo fue una falta de prudencia, fue abrir una puerta al enemigo en el corazón mismo de la Iglesia. Cuando León 14 arrojó las imágenes al río, hizo un acto profético similar al de Moisés, triturando el becerro de oro. Éxodo 32:20. Fue un exorcismo público, una
Declaración al mundo espiritual. Aquí. Manda Cristo, no los ídolos. 6. Objeción común. Pero la Pachamama es solo un símbolo de la tierra. Este argumento suena bonito, pero es falso. Primero, porque en la cosmovisión andina, la Pachamama no es un símbolo abstracto, es una deidad. Segundo, porque incluso si fuera un símbolo, la Iglesia prohíbe cualquier símbolo que pueda inducir a error o confusión. Cf. Catecismo 2112114. Y tercero, como dijo León XIV, a los símbolos no se les reza. Cuando vimos obispos haciendo oraciones a la Pachamama, la línea quedó cruzada. Punto final. 7. 3 aplicaciones prácticas para los católicos. Hoy aquí es donde esto nos toca. Personalmente, ¿qué podemos aprender? Purifica tu fe, examina tu vida. Hay ídolos modernos en tu corazón. Dinero, fama, ideologías, supersticiones. Defiende la verdad con caridad. No te calles ante abusos litúrgicos o doctrinales. Habla con respeto, pero si los laicos de 2019 no hubieran alzado la voz, quizás hoy seguiríamos con pachamamas en los altares. Ámala. Inculturación, pero sincretismo. La Iglesia ama las culturas, pero las purifica. San Juan Pablo II lo dijo. La fe no destruye las culturas, las eleva. Eso significa integrar lo bueno. No idolatrar lo pagano. Conclusión de la parte 5. Familia, la decisión de León XIV no es un capricho. Es Biblia pura, tradición pura y amor puro a la santidad de Dios. La idolatría fue la gran tentación de Israel y sigue siéndolo para la Iglesia. Pero hoy con este acto Roma ha hablado. No hay espacio para los ídolos en la casa del Señor. Y en la próxima parte prepárense. Porque vamos a entrar en la dimensión profética y escatológica. ¿Es esto el inicio de una purificación global en la Iglesia? Estamos viendo señales de los tiempos. ¿Qué dicen Fátima Akita y las profecías sobre la idolatría en los últimos días? Parte 6. Será fuego puro, familia de Tectón, hoy no venimos a jugar. Después del acto histórico del Papa León XIV, el mundo católico entero se pregunta, ¿qué significa esto? ¿O estamos ante un movimiento profético que señala algo más grande? Prepárense porque lo que viene va a estremecer conciencias. Vamos a conectar las piezas, la Pachamama, la crisis en la Iglesia, las profecías marianas y los últimos tiempos. Al final les dejaré una advertencia y un llamado urgente. Vamos con todo. 1. La señal que todos ignoraban. Idolatría en el corazón de Roma. Para entenderla dimensión profética, debemos volver al 2019. Lo que ocurrió entonces no fue un hecho aislado, fue un signo escatológico. El catecismo lo dice claro en el número 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. ¿Y cómo describe esa prueba? Con palabras que suenan muy familiares. Una impostura religiosa que ofrecerá a los hombres una solución aparente a sus problemas, al precio de la apostasía. ¿Le suena? El culto a la Pachamama fue presentado como ecología integral, como respeto a la cultura indígena, como diálogo con la naturaleza.
Todo suena bueno, pero en realidad fue idolatría disfrazada de virtud. Eso es exactamente lo que anuncia el Catecismo, una impostura seductora. Y. Ahora, años después, León XIV pone fin a esa práctica. Pero su acción es más que disciplinaria. Es un acto profético que resuena como un trueno en la batalla espiritual que se libra hoy. 2. Profecías marianas. Fátima, Akita y la Gran Apostasía, Fátima, 1917. La Virgen advirtió, Rusia difundirá sus errores por el mundo. Muchos piensan solo en el comunismo, pero hay algo más profundo. El materialismo, el naturalismo. Y la idea de que la tierra, la Pachamama, sustituye a Dios. ¿Qué es la Pachamama, sino una forma moderna de naturalismo pagano? Lucía, la vidente de Fátima, escribió en 1944 que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre él. Matrimonio y la familia. Pero también dijo que la crisis estaría ligada a la desorientación diabólica en la Iglesia. ¿No es esto lo que vimos en 2019? Altares católicos con ídolos andinos. Obispos justificándolo. Es la desorientación total. Akita. 1973. La Virgen dijo a Sor Agnes Sasagava, la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales. Obispos contra obispos. Familia, esto está pasando ahora. Hay obispos que aplaudieron la Pachamama y hay obispos que la condenaron. Hoy mismo, después del gesto de León XIV, ya vemos división interna. Unos lo celebran como acto heroico, otros lo llaman intolerancia. Esto no es teoría, es real. 3. Libro del Apocalipsis y la idolatría global. El Apocalipsis nos habla de la Gran Cap 17. Y de la bestia que engaña a las naciones. Cap 13. ¿Cómo engaña? Con Idolatría globalizada y control ideológico. Se han fijado como el discurso ecológico extremo se ha convertido en una especie de religión. Se habla de madre tierra, de espiritualidad cósmica, de rituales para sanar el planeta. Eso no es ciencia, es religión pagana. Revestida de lenguaje moderno. Cuando la Pachamama entró en el Vaticano, fue como una prefiguración de esa apostasía universal que menciona San Pablo en 2 Tesalonicenses 2. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. Ojo. No digo que la Pachamama sea el anticristo, pero sí fue un símbolo poderoso de la infiltración del espíritu anticristiano en el corazón de la Iglesia. 4. Acto de León 14. Un nuevo San Atanasio. En Roma. En la crisis arriana el 90% del episcopado se había contaminado con la herejía. Fue San Atanasio, prácticamente solo, quien sostuvo la fe. Hoy muchos sienten que León XIV está jugando ese papel. El hombre que pone un freno profético cuando todo parecía perdido. Su gesto no es solo disciplinario, es un exorcismo. Una señal de que la Iglesia no se ha rendido. Y atención, la historia muestra que cuando Dios suscita un acto así es porque algo grande se aproxima. 5. Señales actuales. Todo encaja, familia. Abran los ojos. Crisis moral.
Ideología. De género. Relativismo total. Crisis en la Iglesia. Confusión doctrinal. Sinodalidad ambigua. Ritos paganos. Convulsión mundial. Guerras, amenazas nucleares. Desastres naturales. Falsa religión global. Culto a la ecología radical. Espiritualidades. New Age. ¿Le suena Apocalipsis 13? Una bestia que domina la economía, otra que impone adoración falsa. No estamos diciendo que ya ocurrió, pero el terreno está preparado como nunca antes. 6. ¿Qué viene ahora? Purificación y fuego. Si seguimos las profecías, lo que viene no es calma. Después del acto de León 14, podemos esperar reacciones internas violentas. Obispos y teólogos lo acusarán de retrógrado y anticultural. División abierta. La fractura en la Iglesia se hará visible, llamado a la conversión masiva, porque la idolatría trae juicio. Recuerden, cada vez que Israel destruyó ídolos, vino una purificación dura pero necesaria. Eso está en la Biblia y la historia se repite. 7. Llamado urgente. ¿Qué hacemos nosotros? No basta con aplaudir. A León 14 desde el sofá. Esto es guerra espiritual. 3 pasos. Consagración al Inmaculado Corazón. Fátima no es devoción opcional, es armadura de batalla. Rosario diario. La Virgen dijo: en Akita, el rosario es la única arma. ¿Qué quedará? Formación sólida. Catecismo, doctrina, tradición, ¿por qué? La confusión es la herramienta del enemigo. Conclusión de la parte 6. Familia, lo que estamos viendo no es un simple acto papal, es una señal profética. León 14 acaba de decirle al mundo, la Iglesia no se rinde a la Pachamama, ni a ninguna impostura. Cristo reina. Pero ojo, la batalla apenas empieza. Se vienen tiempos de purificación y fuego. ¿Estás listo o seguirás dormido? Mientras la apostasía avanza. En la próxima parte, parte 7, cerraremos con broche de oro el futuro inmediato. Después de este acto histórico, ¿qué escenarios se abren para la Iglesia? ¿Y el mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo mantener la fe en medio del caos? Será la síntesis más explosiva de toda la serie. Familia de Tectón, llegamos al cierre de esta serie épica. Después de analizar el contexto, la idolatría, la respuesta de León 14 y el significado profético, hoy vamos a responder la pregunta más inquietante. ¿Qué viene ahora? Prepárense porque esta no es una charla para espectadores, es un manual de supervivencia espiritual. Aquí no hay medias tintas o despiertas o te arrastra la corriente. Vamos. 1. El acto que encendió la Meca. El Papa León XIV tiró la Pachamama al Tíber. Pero lo que para muchos fue un simple gesto simbólico, para el mundo espiritual fue una bomba nuclear. ¿Por qué? Porque la idolatría es el mayor pecado que provoca la ira de Dios. Catecismo 2112114. Y Roma había coqueteado con ella públicamente. El acto del Papa no es solo una corrección, es una declaración de guerra al modernismo infiltrado en la Iglesia. Es una señal al cielo de que
Aún hay un resto fiel. Creen que el demonio se va a quedar cruzado de brazos. Ni lo sueñen. Lo que viene será brutal. 2. 3 escenarios. Después del acto profético, vamos a ponerlo claro, sin anestesia. Escenario 1. Resistencia interna. Teólogos, cardenales y obispos progresistas ya preparan documentos para acusar al Papa de intolerancia, ruptura con la inculturación y hasta violencia simbólica. No se sorprendan si en medio se habla de León XIV, el Papa medieval. Esto abrirá la mayor crisis interna desde el cisma de Occidente. Escenario 2. Guerra cultural total. El lobby globalista, que usa la espiritualidad ecológica para imponer agendas, verá a León XIV como enemigo. Prepárense para campañas mediáticas, ataques legales, incluso presiones diplomáticas. Quieren una religión global sin dogmas y el Papa acaba de dinamitar su ídolo. Escenario 3. Purificación y mártires. Historia pure. Cuando la Iglesia corrige idolatría, viene purificación. ¿Podrían venir persecuciones abiertas contra comunidades tradicionales, incluso dentro de la misma Iglesia? Los fieles tibios caerán, los fuertes serán probados. 3. Las señales de los tiempos, todo conecta. Miren alrededor. Guerras y rumores de guerra. Mateo 246. Ucrania, Medio Oriente. Tensión. En Asia, crisis económica global. Inflación, colapso de sistemas financieros, desastres naturales extremos, incendios, huracanes, terremotos, confusión doctrinal, obispos que niegan el infierno, sacerdotes que bendicen uniones contrarias a la ley natural. Y todo esto junto con un culto pagano en el corazón de Roma hace unos años. Familia, no es casualidad. Estamos en tiempo de definiciones. 4. El futuro de la Iglesia. 2. Campos. Lo advirtió la Virgen en Fátima. Lo dijo Akita y lo confirma la Escritura. La Iglesia será sacudida hasta sus cimientos. Un campo seguirá a Cristo, fiel a la tradición, aunque sea pequeño. Otro campo abrazará la religión global, humanista con ritos ecológicos y moral líquida. El Papa León XIV acaba de marcar la línea divisoria. No habrá neutralidad. ¿Estás listo para elegir? 5. ¿Dónde está nuestra seguridad? No en políticos, no en ideologías, no en líderes humanos. Nuestra fortaleza está en Jesucristo Eucaristía. Busca misa reverente, aunque tengas que viajar. María Santísima, conságrate al Inmaculado Corazón. Es el escudo de los últimos tiempos. Rosario diario. No es devoción opcional. Es arma de combate, formación sólida. Catecismo, Biblia, magisterio auténtico. Porque la ignorancia será el campo de batalla del enemigo. 6. Llamado final. Levántate, guerrero. Familia. Esto no es para cobardes. El Papa ha dado un paso que marcará la historia. Pero ahora nos toca a nosotros sostener la fe en medio de la tormenta. Cuando veas que cierran templos fieles, persiguen sacerdotes que predican la verdad, ríen de ti por defenderla. Doctrina. No cedas, no te calles, no negocies la fe. Cristo prometió, las puertas del infierno no prevalecerán
Mateo 4 y 18. Pero esas puertas están arremetiendo con furia. Conclusión de la serie. Lo que hizo León X no es un punto final, es el inicio de una guerra espiritual sin precedentes. El mundo se ríe, los medios lo atacarán. Muchos en la iglesia lo traicionarán. Pero la verdad es esta. Cristo es Rey. No Pachamama, no Gaia, no la agenda globalista. Cristo y solo Cristo. Prepárense porque vienen días oscuros. Pero también gloriosos para quienes perseveren. Como dijo San Luis María Griñón de Montfort, vendrán apóstoles de los últimos tiempos encendidos en celo, que arrasarán el error y edificarán el reino de María. Serás tú uno de ellos. Gracias por ver este vídeo. Haz clic aquí para ver otro vídeo que podría interesarte. Yeah.